Ahora tenemos con nosotros una invitada muy especial, Doina Hernández. Ella es gerente senior de transformación cultural en New Link Dominicana y la hemos invitado para hablar un poco de los retos que viven las empresas hoy en día, sobre todo en lo relativo a la cultura organizacional. Buenos días, Doina, Hola, bienvenida. Doña, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Gracias por venir Es tan como temprano. complicado para una empresa hoy tener que pensar en cultura organizacional, en clima, invertir en que la gente se sienta bien al ir a trabajar. ¿Por qué eso es importante hoy? Y hace 10 años o menos, hace 5 o 6 años, no lo era. Mira, no debería ser algo difícil, algo complicado, porque la cultura yo creo que es fundamental para cada una de las empresas y yo escuchaba cuando venía de camino, escuchaba a Uriel hablando de que él se fija mucho en las cosas que hacen las ciudades, los pueblos, y eso es cultura. O sea, lo que tú haces cuando no te están viendo es cultura. Grande, Uriel. Sí, no. O sea, me gustó muchísimo. Yo, mira que acertado, exactamente. Entonces, el tema de la cultura es importantísimo porque eso es lo que retiene, lo que fideliza a tus colaboradores en una empresa. La cultura es eso que como yo dije, tú no lo ves necesariamente. No es lo que está en las paredes, es lo que se vive, es ese ADN invisible que tienen los colaboradores, es lo que te hace sentir que tú formas parte de. Entonces, es importantísimo para las empresas cuidar su cultura. No solamente es el hecho de tú como empresa decir, yo tengo una cultura saludable. No, tú tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Y eso viene desde el liderazgo. O sea, la cultura se diseña y se lidera a través del equipo directivo. O sea, yo no hago nada con pedirle a mi gente que está por debajo de mí que haga algo si yo no lo hago, si yo no soy ese modelo. Es como los padres. O sea, a mi hijo, deja el celular, pero si él me ve siempre con el celular, él no va a hacer lo que yo le digo, él va a hacer lo que yo hago. En la empresa es lo mismo, efectivamente. Pero en las empresas esto se diseña o se analiza lo que sucede en la empresa y se moldea. Porque hay cosas que si no son genuinas, no dan resultados. Claro, la cultura se diseña, ciertamente. O sea, tú como líder, o no como líder, porque realmente eso lo trabajas de mano de tu equipo de recursos humanos o de people, y ustedes diseñan qué es lo que ustedes quieren como empresa, qué ustedes quieren que se viva ahí. Una cultura de colaboración, una cultura de innovación, una cultura de respeto. Y cuando tú diseñas eso, entonces se implementan o se definen acciones, rituales, comportamientos que tú promueves dentro de tu equipo, dentro de tus colaboradores. Y como yo dije, tienen que ser modelados desde arriba, desde tu equipo de liderazgo. Entonces, si tú promueves una cultura de innovación, tú debes fomentar espacios de escucha, debes permitirle a tus colaboradores que den ideas, que cuando vayan a decir, mira, se me ocurrió tal cosa, no le diga, no, aquí no, o eso solamente lo decido yo. Claro. O sea, debes crear esos entornos para que eso suceda. Incluso en la forma de comunicarse, el lenguaje, hay instituciones donde la cultura es de mucha distancia y otras que no, que hasta en la forma como me dirijo a mis superiores cambia dependiendo de la cultura. Y eso yo lo veo y era más de hace 20 años, 10 años. Ya ahora mismo vemos una cultura mucho más cercana. ¿Por qué? Porque las generaciones de ahora no van con eso. Llaman al managing partner o al presidente por su nombre. Allá le dicen Eduardo. Yo, que soy generación X, yo le digo don Eduardo. Claro, que es una falta de respeto, ¿qué es eso? Eso no es una que ellos falta son iguales. Eso no es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es parte de la cultura de la generación de ahora, de la generación Z. O sea, ellos lo ven como un igual. Y te entiendo perfectamente. O sea, yo que vengo desde hace ya 30 años, me crié y trabajé donde mis jefes, era don. O sea, a mi jefe, don Eduardo Don Fernando. Mi papá, que ha sido mi jefe en muchos proyectos, a mí no se me ocurre llegar a un Z a decirle, papi, ¿qué es eso? ¿Usted es el señor director? No, ¿qué es eso? Pero eso no tiene que ver muchísimo con respeto. Puede haber una cultura. Yo
así mismo tú puedes ver gente que le diga don fulano a don fulano, sin embargo le falta respeto con otra cosa, hace su trabajo. Es lo mismo que con los papás, el que le dice, o el que le besa la mano, o el que le dice sí, un tío fulano, tío fulano. Es la cultura. Así mismo en mi casa, te lo digo porque eso se traslada en todos los lados. Yo nunca he sido muy de don ni de doña a mucha gente. Sin embargo, yo me considero una persona respetuosa y así mismo cuando voy a los sitios, yo no soy muy de dones. Y creo, y he visto eso en muchísimos jóvenes también, que de verdad ellos, es un poquito chocante al principio, donde cuando empiezan a llamar a los mayores por su nombre directamente. Y la verdad que es chocante, pero a veces tú ves, o muchísimas veces, que el respeto se manifiesta en otra cosa y no necesariamente en la titularidad. Así es. Además de esos estándares de confianza, ¿qué otros cambios usted ha visto en términos de las expectativas de empleados en los últimos años? Mira, últimamente, sobre todo en la generación Z, contrario a la generación X, que voy a poner como referencia, porque Millennial y Z más o menos ahí como que se parecen un poquito, aunque tienen sus diferencias. Los late millennials. Exacto. Las generaciones de ahora, ¿qué buscan? Contrario a generación X, buscan más agilidad, crecimiento rápido. Las generaciones anteriores, estabilidad, querían permanecer 20 años en una empresa, querían jubilarse en esa empresa. Las de ahora no. Las de ahora te duran en una empresa un año, máximo 2. Si ven que no van a crecer rápido, ¿qué hacen? Se van a buscar otros retos donde puedan aprender y crecer más rápido. Con ese juidero. No se puede interpretar eso quizás como una falta de lealtad. No. Hay que entender cuáles son las preocupaciones o los intereses o qué te motiva a ti como generación. ¿Qué le motiva a la generación de ahora? Les motiva trabajar en cosas que vayan alineadas con su propósito de vida. Cuando entran a una empresa y se sienten que no pertenecen ahí o que esa empresa no comulga con lo que ellos tienen como propósito, simplemente dicen yo no encajo aquí y se van a una empresa donde ellos sí puedan sentirse que su propósito, sus ideales conviven con los de la empresa. Yo puedo entender eso yo lo entendería perfectamente. Sin embargo, quizá por ser generación X, cuando yo he visto, por ejemplo, yo estoy vinculado al sector académico. Yo soy docente en la Pucamaima. La Pucamaima a mí me ha puesto al alcance una serie de oportunidades de crecimiento. Uno de ellos fue, por ejemplo, que me apoyó cuando yo apliqué a la Fulbright y tener acceso a una beca como esa ha sido muy importante para mí, y haber contado con Pucamaima poniéndome como candidato para ello, para mí significó mucho, y no solamente por el contrato que yo debía firmar de regresar, no sé qué cosa, sino a un nivel personal, y por ende yo le debo lealtad por ese gesto, pero eso es algo que yo no lo veo en esta generación. O sea, muy bien, gracias, me pusiste como candidato, pero llegué y chao pescado. No, pero sí hay. Lo que pasa es que también, como dice Donia, hay un tema cultural, especialmente en las agencias, que se vive otro mundo. Totalmente es un mundo diferente. Sí. En el tema de agencias, a nosotros nos pasa en el briefing también, pero a nosotros de hecho nos gusta ver cuando la gente aprendió lo suficiente y siente que puede irse a otro sitio, porque dice, ok, yo estoy medio frenado aquí, tienen como ese vuelo de decir yo voy para otro lado. No necesariamente yo lo veo como algo de falta de lealtad, aunque hay casos y hay casos, ¿verdad? Pero es importante cuando tú ves que una gente no se quedó rezagado en tu empresa, aprendió lo suficiente como para poder irse a otro lado, tiene más ánimo de emprender también, ven que hay posibilidades de trabajo remoto en muchísimos sitios. Antes no había tanta posibilidad de trabajo remoto. Entonces eso hace también que tú no tengas que quedarte como tan clavado. Aparte de que tienen hijos más tarde. Cuando tú empiezas a tener hijos temprano, tú necesitas estabilidad. Claro. Déjame yo quedarme aquí. Y eso se veía mucho en generación X también. Tenían hijos temprano. Entonces por eso como que había que quedarse asentado.
En el caso de Newlink, que yo sé que analiza mucha data, ve muchas tendencias a nivel mundial, ¿qué ustedes están observando como esas tendencias, esas observaciones particulares que están transformando el mercado? Porque Uriel bien dice, hay un contexto social que ha cambiado. Así es. Ciertamente, esta generación Z, según un estudio que salió recientemente, que dice, yo quiero crecer, pero yo no quiero tener posiciones de liderazgo. O sea, yo no quiero verme envuelto. No quiero responsabilidad. No, porque parecería eso. No tanto la responsabilidad. Quieren crecer hasta cierto punto sin tener que llegar a involucrarse en los temas que se involucra un gerente o un director. ¿Qué hace un gerente o un director? Resolver problemas. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Entonces, yo no lo veo mal eso. Mira, cada quien hace lo que le gusta y con lo que se sienta cómodo. ¿Qué buscan estas generaciones? Estas generaciones buscan crecimiento rápido, pero crecimiento dentro de sus deseos, exactamente, de su área. ¿Qué buscan? Buscan mucho aliarse o relacionarse con temas de tecnología. O sea, vemos esa agilidad, son muy curiosos a nivel digital. Quieren viajar. No quieren bregar con la DGI. Exactamente. Quieren tener espacio para jugar con sus mascotas. Y yo creo que ahí está la respuesta. O sea, yo no veo nada. O sea, yo no soy así para nada. Yo voy con mi trabajo. Yo creo que le paso la mayoría del tiempo haciendo lo que, ¿verdad? Lo que me deja dinero. Pero yo no veo nada mal en que la gente deje un espacio prioritario para vivir. Y yo creo que es el main focus de ellos ahora mismo. Me ha tocado trabajar con mucha generación Z y veo ese estilo en casi todo, en la mayoría. Me he llevado bien con eso. He aprendido a adaptarme a su forma y la verdad es que está muy marcada. Pero al mismo tiempo, yo veo que ellos son muy exigentes con sus espacios. Y algo, por ejemplo, que vemos mucho en estas generaciones de ahora es esa necesidad del trabajo desde su casa o del trabajo ni siquiera híbrido. Es como que yo prefiero trabajar desde mi espacio. Y yo creo que es algo importante que las empresas entiendan que deben empezar a adaptarse a las nuevas necesidades de estas generaciones. Las empresas que no se adapten, simplemente, que no cambien, simplemente no van a retener a esos talentos. Y se van a ir a otras empresas que sí le van a dar esa apertura, que sí van a dar esas facilidades. Claro, ¿usted les recomendaría entonces a las empresas montarse en ese tren? Se debe diseñar una estrategia. Mira, yo te diría, si tú me preguntas qué tú recomiendas, si el trabajo en oficina o trabajo remoto, yo te diría que ni una cosa ni la otra. Se debería diseñar un formato híbrido donde es necesario. Yo entiendo que es importante que las personas tengan espacios como estos donde comparten, socializan, tú ves a la gente frente a frente. No es lo mismo verlo a través de una pantalla. Claro. No se crea. La cultura es más difícil de transmitir cuando es por la pantalla. 100%, la cultura de la empresa es muy difícil. 100%. Y cuando ya tú defines el trabajo híbrido o el trabajo remoto como parte de tu cultura, se deben diseñar de manera clara esos procesos. O sea, no es que, no, te va a tocar trabajar lunes y miércoles en tu casa y tú lo vas a soltar. Tú tienes que darle un acompañamiento, tú tienes que crear rituales, tú tienes que crear, diseñar la forma para que tus colaboradores que están en su casa se sientan que están, o sea, tú no estás de vacaciones, tú no estás libre, tú estás trabajando. Claro. Dice Sergio Sánchez Díaz de YouTube: yo soy líder de un área de desarrollo, pero prefiero no ser líder. Era mejor cuando solo programaba. Claro. El problema de ser líder es lidiar con los problemas del equipo, además de los de uno. Bueno, que mientras más tú subes, tu tiempo está dedicado a las personas. Y nuestro rol es ese. Claro, o sea, y creo que si es ese Sergio que yo creo, es generación X. Sí, X. Sí, es que yo creo. Es que el tema también está en el costo-beneficio. Y déjame decirte algo. O sea, a mí me gusta trabajar con la gente. Y cuando yo veo dentro de mi equipo que hay algo que no está bien, mi rol, mi deber
es acercarme a mi equipo, conversar con ellos, escucharlos y buscar la manera de cómo ayudarlos a lidiar con la situación que estén pasando. Entonces, ese es el rol de un líder, efectivamente. Claro. O sea, el líder está para desarrollar a su equipo, para diseñar dentro de su equipo el próximo líder. O sea, no debemos tener miedo de ayudar a desarrollar el potencial máximo de nuestros colaboradores. Si mi equipo que está debajo de mí no está preparado para crecer, pues yo también me quedo ahí, me limito. Doina, ¿dónde podemos encontrarte en redes? Bueno, me pueden seguir en LinkedIn, Doina Hernández, y pueden seguir nuestras redes sociales en New Culture RD y en Instagram y también en LinkedIn y por supuesto New Link RD. Muy bien, mándenle todas sus preguntas ahí a Doina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este espacio está abierto cada vez que quieras venir. Así que muchísimas gracias y ustedes no se muevan porque tenemos mucho más de Despierta con la X.